Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 73. Los que acechan en las sombras. Esto relata cuando Alus regresó de la finca de la familia Fable justo después de permitir que Lilisa escapara. El mayordomo jefe, Selva, y la chambelán, Sitaima, estaban reunidos en el estudio de Froze. Desde que contrató a Selva, Froze había previsto que algo así podría suceder. Lo que no esperó fue que tardara unos 30 años. Cuando llegó el momento, le pareció que había pasado mucho tiempo. La sorpresa fue asombrosamente escasa. Selva, por supuesto, se disculpó profusamente por los problemas que causó al ser quien llevó a Vector y Lilisa y por dejar el destino de Lilisa en manos de Alus, quien finalmente la dejó escapar. Sin embargo, a Froze no pareció importarle y pasó por alto las preocupaciones de Selva. Estoy segura de que Alus debe haber tenido sus propios planes, dijo Froze. Si esa chica era de Aferka, le habrá metido en otros problemas. En cualquier caso, levanta la cabeza. Tus excesivas disculpas son innecesarias, Selva. Sabía que esto era un problema que acabaría llegando. Los preparativos se pusieron en marcha, y he acumulado fuerza en esta casa para ello. Como desee. Estoy profundamente conmovido por su magnanimidad. Selva se inclinó una vez más. La chambelán que estaba a su lado esbozó una fina sonrisa. En cualquier caso, era una oponente trivial. Sus objetivos y movimientos eran casi transparentes. Era menos una asesina y más una niña jugando al escondite. Selva, podrías haber dejado que Gest y Ocho se encargaran de ello. Sitaima se rió y sonrió más. Selva respondió. No. La habrían matado enseguida. Además, ella usó los mismos hilos de maná que yo. Selva bajó la mirada y su expresión se suavizó. La supuesta asesina tenía más o menos la misma edad que Tesfia. Estaba claro que aún no tenía experiencia, y su ingenuidad y juventud eran casi reconfortantes. Cualquiera que observara esta escena vería a un anciano bonachón y sonriente. Pero, por supuesto, Selva no se había dejado llevar por Lilisa solo para divertirse. Froze asintió en señal de comprensión. Ya veo. Buena decisión. Sería una tontería ignorar las sospechas evidentes, así que tuviste que luchar para conseguir una visión de sus verdaderas habilidades e intenciones. Es como dice, respondió Selva. Al luchar yo mismo contra la asesina, pude ver muchas cosas. Y la persona que la entrenó fue muy probablemente Miltria Tristen. ¿Era una de las mejores cuando estabas en Aferka? Preguntó Froze. Sí. No creí que siguiera viva. En cualquier caso, viendo el comportamiento de Sir Alus, era mejor que luchara contra ella, explicó Selva de forma sugerente. Froze tenía interés en Alus como algo más que un posible candidato a marido de su hija. Selva lo sabía, así que tomó en consideración las intenciones de Alus y le dejó la decisión del asesinato para no torcer su relación con la familia Fable. Y si Miltria Tristen estaba involucrada, no sería prudente haberle puesto la mano encima a la inexperta asesina por descuido. Sí, bueno. Las cosas se complicaron un poco, dijo Froze, pero si decidiste dejarla deambular, entonces está bien. Entonces, Selva, hay algo más, ¿no? Selva y Froze se conocían desde hacía mucho tiempo. Aunque él no lo expresara con palabras, ella podía decir que había algo más. Con toda seguridad, Selva bajó los ojos y mencionó lo que le parecía una información muy importante. Todavía no hay información segura, pero la presencia de cierta persona está en las sombras de este incidente. Tras un momento, Froze se inclinó hacia adelante y fue directamente al grano. Por como lo dices, deduzco que se trata de esa gobernante marimacho. Eso tiene sentido. El momento coincide demasiado bien con el Tembram. Por cierto, Selva, ¿cuál es la conexión entre Aferka y los Womruina? Lo estoy investigando ahora. Pero todavía no tengo todos los detalles. También estoy investigando al otro atacante. Me avergüenza decir que era mi viejo conocido, Vector. Creo que acababa de salir del cautiverio. Sin embargo, los hilos de mi investigación se cortaron en las cercanías de Tsiram, en el Distrito Central.
Etziram era un anticuado y solitario pueblo campestre en medio de las zonas civiles del dominio humano. Contaba principalmente con casas de madera y no tenía nada que ver. Etziram. Nunca ha sido lo más sospechoso, dijo Froze. Escuché que es bastante seguro debido a su baja población. Y, bueno, hay varias personas sospechosas allí, y son bastante hábiles. ¿No es así, Sitaima? Dijo Selva, cediendo la iniciativa a la chambelán. En un tono muy clerical, Sitaima comenzó a explicar. Sí. Es tal y como dice el señor Selva. Tengo fotografías de un grupo de 5 hombres y mujeres saliendo de la posada. Sitaima colocó sobre el escritorio unas fotografías de calidad burda. Pensar que unos rufianes tan peligrosos siguen dentro del dominio humano. Froze entrecerró los ojos y arrugó la frente. Como puede ver, continuó Sitaima, esta mujer se fijó en el fotógrafo. Teniendo en cuenta el ángulo y tal, diría que fue una foto tomada desde más de 200 metros de distancia. No muchos podrían notar a alguien desde tal distancia, comentó Froze. Esta mujer es Mirostaika. Es una gran criminal mágica que ha matado a decenas de personas. Según la base de datos de las fuerzas de seguridad, se resistió a ser detenida y murió, afirmó Sitaima con toda seguridad. Eso sí que es sospechoso, dijo Froze. ¿Y si las huellas terminan aquí, significa eso que? Sí, dijo Sitaima. Perdí el contacto con el informante después de que enviaran estas fotos. Mi señora, deberíamos comprobar la base de datos del cuartel militar. Eso era, por supuesto, ilegal, pero Sitaima no dudó en hacer su sugerencia. Froze negó con la cabeza. Ella ya sabía lo que encontrarían. Cualquier delincuente con un historial similar tendría, sin duda, los mismos datos en su ficha, o ninguna información. Últimamente había circulado un extraño rumor sobre criminales mágicos importantes. Según el rumor, desde hacía más de una década, los militares tendían cada vez más a tratar a los criminales importantes detenidos con total confidencialidad. Y algunos de los que figuraban como muertos en realidad seguían vivos. La base de datos de delincuentes era compartida por las 7 naciones y gestionada por un sistema común, por lo que se desconocía la razón de ello. El rumor continuaba diciendo que los criminales eran acorralados en secreto y enviados al mundo exterior. Como los criminales obviamente no recibían armas, podría haber sido una sentencia de muerte realmente indirecta, ya que en el mundo exterior solo les esperaba la muerte. Pero no había necesidad real de hacer algo tan violento, así que la información carecía de credibilidad. Froze había pensado lo mismo hasta ahora. Mirostaika, una criminal mágica supuestamente muerta, ¿está viva y divirtiéndose con unos amigos después de haber sido liberada de la cárcel? Seguro que tiene que haber gente mejor para resucitar de entre los muertos. Criminales, de todas las cosas. No creo que Dios esté usando sus milagros correctamente, escupió Froze, sarcástica. De repente, Selva susurró. Por cierto, maestra Froze, ¿ha oído hablar de una prisión secreta en el mundo exterior? Ah, sí, la prisión de Troya, ¿no es así? Dijo Froze en voz baja. Pensé que era solo un rumor, arrugó las cejas. Sí, dijo Selva. Donde hay humo, hay fuego. Quizás sea real. Si suponemos que Vector estuvo preso allí, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Sin embargo, si está en el mundo exterior, ¿no sería casi imposible escapar? Si esta prisión de Troya existe, entonces habría sido hecha y manejada por el hombre. Nada podría ser realmente imposible. Solo puedo esperar que sean preocupaciones innecesarias. Froze reflexionó durante un rato, pero Selva pronto vio el cambio en su expresión que significaba que se le había ocurrido algo. Y la naturaleza de Froze Fable era pasar a la acción sin vacilar. Vamos a hacer un movimiento nosotros mismos, dijo Froze. Pensé que podría ser un mal momento, pero tal vez la situación esté a nuestro favor. Sitaima, por favor, filtra esta información a nuestra gobernante. Pero sé lo más discreta posible. Lo entiendo perfectamente, dijo Selva. Sitaima bajó la mirada y se inclinó respetuosamente. Este tipo de trabajo de inteligencia en el extranjero era principalmente el trabajo de Sitaima. Aunque Selva había servido a la familia durante más tiempo que nadie, su trabajo principal era servir a los invitados, gestionar los negocios de la casa y ayudar al jefe de la guardia. Sitaima, por su parte, no solo era chambelán, sino que desempeñaba un papel similar al del jefe de personal de la casa. Por ello,
se encargaba principalmente de gestionar a los que trabajaban en la casa. Como mayordomo principal, Selva participaba, por supuesto, en el proceso de contratación, pero Sitaima se encargaba de la mayor parte de la gestión y la educación posterior. Al igual que Selva, Sitaima era una sirviente leal a Froze y, sobre todo, no permitía que ninguna emoción personal se interpusiera en su trabajo. Se podía confiar en que haría su trabajo a la perfección. Entonces me despido, mi señora, declaró Sitaima y se giró para abandonar la sala con el mismo gesto elegante que Selva. Sin embargo, antes de salir, Selva la llamó. Chambelán, después pediré prestado a algunas de tus empleadas. Usted las trajiste originalmente, así que por supuesto, respondió Sitaima. Aunque sepan pelear, siguen siendo doncellas de la casa, y no quiero dejarte corta de personal llevándolas sin avisar. Sitaima sonrió ante la consideración de Selva. Señor Selva, con todo el respeto, los refuerzos con los que cuenta son aquellos que han sido entrenados en combate como Gesti 8, ¿sí? Si ese es el caso, de todos modos no se les puede asignar un trabajo delicado en la casa. Han arruinado más de 100 piezas en la casa, incluyendo jarrones, cuadros, alfombras, muebles caros y vajilla. Pensé que las estabas entrenando, preguntó Selva tras una breve pausa. Lo he hecho, dijo Sitaima. Sin embargo, parece tener la costumbre de encontrar personal muy torpe. Vaya. Me avergüenzo. Quizás sea por mi mala educación. Siendo mi anterior ocupación la que fue, también me faltan muchas cosas. Selva, claramente descorazonado, se acarició la barba blanca. Pero Sitaima respondió con calma, en absoluto. Está cumpliendo el deseo de la dama de ampliar la fuerza de combate de la familia Fable. Pero eso no significa que podamos permitirnos poner las finanzas en apuros. Por lo tanto, por ahora les hago hacer el trabajo para el que son más aptas. Al oír eso, Selva recordó el reciente ataque. Gest 8 y los demás se habían encargado de una especie de limpieza en la mansión. Sin embargo, tuvieron cuidado de no entrar en contacto con ninguno de los huéspedes de Tesfia. Se dio cuenta de que su misión no había sido la limpieza y la seguridad, sino solo esta última. Al parecer, la limpieza era solo un espectáculo. Para ayudarlo a salvar la dignidad, no solo les hago hacer el trabajo de seguridad. Son de gran ayuda para cosas como transportar carros de platos y utensilios, llevar bolsas y otros trabajos pesados, dijo Sitaima. Ya veo, dijo Selva. Gracias por tu consideración. Parecía que las personas que había elegido para aumentar el número de trabajadores y algún día sustituirle no eran muy útiles fuera del combate. Selva se mostró hosco, pero Sitaima no le hizo caso mientras salía de la habitación para ponerse a trabajar. Ahora bien. Creo que ya terminamos aquí, Selva. Sí, maestra Froze. Pensar que hay cosas que hasta a ti te resultan difíciles. Y esa cara de desánimo. Parece que Sitaima es la única que podría sacar ese lado tuyo, Froze se rió. Me temo que no tengo palabras para expresar mi pesar, dijo Selva. No me importa, dijo Froze. Has traído a Gestia 8, y están haciendo un buen trabajo en general. Aunque la limpieza de la casa es importante, no podría dormir en paz sin una buena seguridad. Si pudieran sonreír un poco más, no me importaría que sirvieran a Fia. Ahora mismo, Minasa es la única a la que puedo confiar eso. Quizás tengamos que esperar a que crezcan un poco más. En efecto, coincidió Selva. Tal vez necesiten aprender a sonreír con naturalidad. No hay necesidad de apresurarse. Tienen que reparar las paredes, las ventanas y las puertas este mes, respondió Froze. Me disculpo profundamente por ello, dijo Selva, dejando escapar un raro suspiro. Aunque haya sido al descubrir al atacante, Gest dañó las puertas y las ventanas. Como quien le dio las órdenes, era responsabilidad de Selva. Había esperado algo mejor de ellas, teniendo en cuenta su habilidad. Lo diré de nuevo, dijo Froze. No me importa. Por mi experiencia como instructora, algunos daños materiales no son un gran problema si permiten a los novatos crecer. Pero me pregunto cuánto tiempo seguirán siendo novatos. Aunque supongo que ese es su encanto. Me honra su generosa opinión, pero me abstendré de decírselo a esas dos. Temo que lo malinterpreten. Ja, seguro que no son tan torpes. No importa, supongo que tú también te irás, Selva, preguntó Froze. Sí, respondió Selva. Dejé que Siralu salvara las apariencias entonces, pero esto es un asunto diferente.
Un ataque a la familia Fable no se puede perdonar. Supongo que debo considerarme afortunado de que haya sucedido ahora mientras aún puedo moverme en cierta medida. Tienes razón, coincidió Froze. Así que no dudes en llevar a cualquiera que pueda ayudar a aplastar a Aferka. Este podría ser el momento perfecto para cortar los lazos con tu pasado. No sé qué planea la gobernante, pero podemos utilizar su silencio sobre el asunto en nuestro beneficio. Solo tenemos que actuar como si nos protegiéramos del peligro. Se congraciarían con la gobernante filtrando información sobre los convictos fugados y su paradero. Si eso era suficiente para distraerla, era todavía más afortunado. Pero Selva estaba un poco preocupada por las intenciones de Froze. Recuerde que Aferka fue una vez la mano derecha del anterior gobernante, dijo. Reciben un trato especial, y no se sabe qué decidirán hacer los de arriba. Si hacemos algún movimiento descuidado, habrá consecuencias, sea una gran familia noble o no. En caso de que la situación se complicara, Selva estaba dispuesto a revelar su sangriento pasado y a renunciar a su cargo para arreglar las cosas. Si sus conexiones con Aferka se hacían públicas, tendría una excusa para ir tras ellos que no implicaría a la familia Fable. Selva, sé que estás preocupado, pero hace tiempo que decidí que no perdonaría a nadie que amenazara con dañar a la familia Fable. Y tú eres miembro de esta familia desde hace mucho tiempo. El lema de nuestra familia es que todos los que sirven son iguales. Además, escuché que Lady Ciselnia ya se separó de Aferka, a ella nunca le gustaron las cosas sangrientas, así que ya no son más que un cadáver sin cabeza. Aunque los aplasten, nadie dirá que los matamos. Si está resuelta a ir tan lejos, Selva inclinó la cabeza. Por no hablar de que seríamos nobles de tercera categoría si fuéramos a la guerra contra los forajidos completamente desprevenidos, dijo Froze con una sonrisa sin miedo. Sin embargo, una cierta inquietud seguía atenazando a Selva. Sabía que Froze tenía algún tipo de plan, pero le parecía que estaba subestimando a Ciselnia hasta cierto punto. A pesar de su corta edad, Ciselnia era muy inteligente. En todo caso, era mucho más astuta y políticamente hábil que la mayoría de los viejos nobles, que no habían hecho más que envejecer. Pasara lo que pasara, Selva no podía permitir que el desastre cayera sobre la familia Fable. Froze apenas había terminado de hablar cuando Selva dijo: Entonces cumpliré mi papel sin falta. Froze sabía que sin duda cruzaría un puente peligroso, con riesgos y recompensas muy desequilibrados. Siento las molestias. Selva dijo. Estoy segura de que ya lo sabes, pero aún queda el Tembram después de esto. Parece que Aferka tampoco está del todo desconectado de eso, así que si las cosas van bien puede que termine a nuestro favor. En cualquier caso, Fia no puede enfrentarse a los Gondruinas sin ti. Entendido, dijo Selva. Sabía que, gracias a su formación militar, esa era su forma indirecta de decir que quería que volviera a salvo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con las defensas de la finca? Estaba pensando en dejar a Gesto a 8 aquí. Como dije, no te preocupes por eso. Solo llévate a las 2 contigo. Es una orden, dijo Froze. El objetivo de Aferka no soy yo, sino tú. Aunque me equivoque y venga otro atacante, no tienes que preocuparte. Sitaima se encargará de ellos. Y puede que haya dejado el ejército, pero todavía puedo encargarme de ello. Además, como estarán ocupados recibiendo tu llamada de cortesía, dudo que tengan mucho tiempo para otra cosa. Entiendo. Ver la sonrisa serena de la jefa de la familia Fable alivió a Selva, y se inclinó profundamente una vez más antes de marcharse. Los preparativos duraron 2 días enteros. En la tarde del tercero, finalmente llegó el momento. Una atmósfera sombría envolvía la finca de la familia Fable, pero el silencio era inquietante y tenso. Selva, todavía con su habitual traje de mayordomo, mostraba una sonrisa tranquila mientras miraba a la gente alineada en la entrada de la mansión. 6 doncellas de batalla estaban en formación ordenada, cada una vestida con un traje muy parecido al uniforme de las sirvientas, pero más oscuro. Aunque las ropas eran ajustadas, ocultaban las armas bajo ellas. Y aunque eran fáciles de mover, seguían siendo algo extravagantes. Eso los diferenciaba de la antigua Aferka de la que Selva había formado parte. Las elegidas se habían distinguido especialmente para Selva. Eran especialistas no solo en el combate antipersonal, sino también en el asesinato. Puede que no hayan participado en muchas batallas a gran escala, pero Selva las había entrenado él mismo para que fueran hábiles en la recopilación de información. Y todas podían luchar si realmente había que hacerlo.
Se habían criado en la colmena de malicia que son los barrios bajos, un mundo donde la gente robaba y mataba para sobrevivir. Y aunque todos los días de sus tempranas vidas habían estado en peligro, ninguna de ellas estaba podrida ni era corrupta. Ahora eran prácticamente las nietas de Selva, al igual que Tesfia. Aún así, a pesar de los muchos años que llevaban juntos, podía contar con una mano el número de veces que la mayoría de ellas había sonreído. Pero se había hecho a la idea. Independientemente de su ropa, carecen del encanto de las chicas de su edad. Una vez que esto se arregle, tendré que darles un entrenamiento exhaustivo sobre cómo sonreír, pensó, echando un vistazo a las caras de las sirvientas. Ahora, pues, vamos a mover el trasero, dijo en voz alta. La jefa de la familia no perdonará a nadie que amenace a la familia Fable. Dicho esto, este problema proviene de mis asuntos personales, y me temo que ustedes fueron arrastrados a esto. Todo esto es por el bien de Lady Froze y el señor Selva. ¿Lo sacrificamos con una sonrisa? Hess tomó la iniciativa de responder. 8 habló a continuación, su expresión una mirada vacía. Mataremos a todos los enemigos. Pero, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué pasa? Es raro verte hacer preguntas, 8, dijo Selva. ¿Qué hacemos si volvemos a encontrar a un alborotador que usa hilos? Preguntó 8. La chambelán se enfadó. Dijo que no le diéramos una segunda oportunidad. Parece que todavía tienes ese discurso roto, dijo Selva. ¿Cuántos años hace que no te digo que lo corrijas? Selva sonrió irónicamente a las otras dos. Entre las doncellas, Hest y 8 eran especialmente hábiles aunque también especialmente carentes de emociones y humanidad. Pero si continuó Selva, entonces dejé que Sir Alus se encargara de ello. Pero si vuelve a aparecer como enemiga, no hay necesidad de piedad. Mátala. No había segundas oportunidades cuando se trataba de la tolerancia de un noble. Si ella hacía un segundo movimiento contra la familia Fable, fuera entrenada por la antigua colega de Selva o no, él no tendría piedad con ella. La parca no retira su espada una vez que se la clava en el cuello repetidamente. Aunque espero que no se llegue a eso, supongo que no tienes ninguna objeción, dijo Selva mientras se ponía sus simbólicos guantes blancos y daba la espalda a las criadas. La otra noche solo fue un calentamiento. Hacía tiempo que no ponía en práctica mis habilidades. Que comience la caza. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte, la oscuridad del atardecer se impuso, tiñendo el suelo de negro y dejando solo un resplandor rojo. El cielo dormía y la gente descansaba. Era el momento en que los asesinos se volvían más activos, la oscuridad su campo de batalla. 7 sombras desaparecieron en la melancolía de la noche. A través de varias coincidencias en estos últimos días, la familia Fable logró conocer los movimientos de Aferka. En un principio, Aferka fue un espectro político, una entidad invisible. Luego, ellos y muchos otros elementos radicales quedaron enterrados en la mente de la gente. Y al desaparecer su nombre de la escena política, los que sabían que existía se volvieron escasos. Como alguien que una vez fue conocido como la cuchilla ensangrentada de Aferka, Selva sintió un irónico giro del destino al escuchar de nuevo ese nombre y saber que iba a librar una batalla contra ellos. Parece que han perdido la cabeza, pensó. ¿Acaso aborrecen tanto la oscuridad que se han engañado a sí mismos pensando que pueden caminar a la luz del día? Ahora mismo, Selva y sus subordinadas estaban vigilando una residencia de la familia Rinfuge que ocupaba un área de 50 metros cuadrados en el bosque. Los altos árboles se alineaban en los 4 lados, limitando la vista. Esta propiedad estaba situada en uno de los pocos lugares del dominio humano donde aún existía la naturaleza, un cinturón verde de vegetación que separaba el distrito medio y la zona en la que vivían los ricos. Comparado con el mundo exterior, era exiguo, pero era más que suficiente para que Selva y las sirvientas de batalla se ocultaran. Irónicamente, los mismos árboles destinados a bloquear las vistas del exterior se convirtieron en el escondite perfecto para gente como ellos. Sabiendo esto, Selva siempre cuidaba meticulosamente el jardín Fable para evitar que los intrusos tuvieran un lugar donde esconderse. Ponía especial cuidado en que ningún árbol o arbusto grande creara ningún punto ciego cerca de la mansión. En ese sentido, la seguridad aquí parecía bastante laxa para Aferka. Oh, cómo ha caído Aferka, pensó. Incluso la calidad de sus guardias parece haber disminuido. Mientras Selva se lamentaba de este hecho, sintió que algo se movía por encima de ellos. Miró y vio a un hombre solitario colgado de una gruesa rama del árbol. Se agarró frenéticamente el cuello, donde estaba envuelto el hilo de Selva. Movió desesperadamente la boca, pero al estar asfixiado, no salía aire. Cuando luchó y pateó con las piernas, Selva aflojó un poco el hilo alrededor de su cuello. Ahora bien, tengo varias preguntas para ti. Confío en que las responderás. El hombre no podía ni siquiera respirar bien, pero luchaba por liberarse del hilo de acero de Maná y escapar.
En medio de ello, dirigió sus ojos inyectados en sangre hacia Selva, aparentemente suplicando piedad. Selva frunció el ceño y le dirigió una fría mirada. ¿Qué pasa con esos ojos? ¿Estás suplicando por tu vida? Preguntó Selva. He cambiado de opinión. No hace falta que respondas nada. No me cabe duda de que tu respuesta no hará más que decepcionarme. Eres un miembro de Aferca, ¿no? Así que prepárate, jovencito. El hombre emitió un último sonido gutural y expiró. Su cabeza se desplomó y una lengua púrpura descolorida asomó por su boca abierta. Señor Selva, yo también acabé con uno como un sabueso de caza que vuelve con su presa. Gest arrastró por el cuello a un hombre grande. Su respiración era tranquila y su expresión no cambiaba. Como siempre, no había ninguna emoción en su rostro. Incluso el hecho de que se dirigiera respetuosamente a Selva parecía una mera formalidad, por lo que Selva sabía que no debía esperar más palabras de la huraña muchacha. Bien hecho, Gest. Pero parece que no será suficiente tú sola. No hay problema, respondió ella. Solo estaban entrando en calor, pero era suficiente para medir la fuerza actual de Aferca. Selva no había esperado que le fuera tan bien. No era que la familia Rinfuge estuviera reunida en un solo lugar. Debido a su negocio familiar, tenían escondites por todas partes. Habían puesto sus ojos en este lugar porque la recopilación de información fue inesperadamente bien. Selva hizo que algunos de sus subordinados vigilaran esta mansión, y llegó a creer que era la base de los líderes de Aferca, los Frusevals. Sus reacciones cuando Froze puso en marcha su plan le habían dado la razón. En cuanto Selva y los demás fueron informados, hicieron su jugada para neutralizar a los guardias de la finca, que cayeron fácilmente en las distracciones básicas y fueron igualmente cazados. Sin embargo, algo es extraño. Esto es demasiado fácil, pensó Selva, con una larga carrera de intuición. Al principio, se había dejado llevar por la idea de que Aferca simplemente se había debilitado, pero era extraño que estuvieran tan indefensos. Además, el miembro al que acababa de rematar hace un momento estaba notablemente lejos de estar bien entrenado. Había dejado que su sed de sangre lo delatara, mientras prácticamente decía que era un miembro de Aferca. ¿Y 8? Preguntó Selva a Gest con el ceño fruncido. Estoy de vuelta, respondió de repente la persona en cuestión. Había manchas de sangre claramente visibles, incluso en sus ropas oscuras, no porque hubiera estado en una intensa batalla, sino en gran medida por la forma de matar. 8. Deja de jugar después de matar. Selva no pudo evitar criticarla. Una asesina debe ser rápida y eficiente. A pesar de que 8 era la menos emotiva entre las sirvientas de combate. Pareció un poco culpable cuando Selva la reprendió, y por un momento después. Pareció un poco feliz, aunque era difícil de decir. Voy a enterrar, dijo. Ese no es el problema. ¿Estás segura de que son parte de Aferca? Preguntó Selva. A Gest le dirigió una mirada estupefacta después de una demora momentánea. Selva estaba consternado. ¿Así que no lo confirmaste? No entiendo a los jóvenes. A Gest no pareció importarle. No se preocupe, tenía suficientes habilidades para matar a la gente. Así que no hay problema, respondió. Ya veo. Ahora bien, ya matamos a varios de ellos. ¿Caerán en nuestras provocaciones? Incluso en la oscuridad, la visión de Selva era aguda mientras observaba la mansión. Oh, eso fue más rápido de lo que pensaba, murmuró Selva. En ese momento, una de las sirvientas fue derribada y se estrelló contra el suelo, con la cabeza sujeta. Se oyó un fuerte sonido, como el de una roca aplastando a otra. Distraídas por eso, Gest y 8 reaccionaron lentamente ante el asaltante que se acercaba rápidamente. Enseguida se pusieron en guardia antes de que un potente impacto las golpeara a ambas. Gest se preparó, pero al no poder eliminar todo el impulso, fue empujada hacia atrás y sus piernas se clavaron en el suelo. Después de unos metros, dio una patada en el suelo para anular el impacto, voló en el aire y aterrizó. 8 fue lanzada al aire por el impacto. Se agarró al tronco de un árbol cercano y consiguió recuperar la postura. Oh. Selva solo no se inmutó. Se limitó a observar a su oponente con los brazos a la espalda. El rubio de aspecto arrogante que tenía delante le resultaba familiar. Había aparecido después de que Selva acabara con Vector por atacar la finca de la familia Fable. Como antes, tenía un tono cínico e irritante. Me desviví por avisarte de que volveríamos, pero viniste a ofrecer tu cabeza directamente, ¿eh? Mientras miraba fijamente a Selva, levantó un brazo y se movió con los dedos. Ese brazo había hecho volar tanto a Gest como a 8. Tenía una fuerza inhumana. La mano estaba cubierta de un toque de maná. Sin embargo, como Selva no tuvo que forzar la vista para reconocerlo, era bastante inusual. ¿Es algún tipo de mejora del cuerpo a través del maná?, se preguntó Selva. Aún así, este poder sin arma es.
Selva no recordaba haber visto algo de este nivel antes. Bueno, puedo ver por qué las herramientas serían innecesarias. Supongo que esto significa que, lentas o no, las técnicas de asesinato están avanzando incluso ahora, pensó Selva mientras Gest y Ocho se alineaban detrás de él como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, Selva se limitó a sonreír al hombre y le dijo, menudas habilidades. Creo que eres el ayudante de Aferka, Elvi Aristet. A menos que la información que hemos reunido esté equivocada, claro. Por favor, no confundas esto con una especie de justa caballeresca. Estamos aquí para matar, y sin embargo te daremos un momento. Ja. Disculpa. Selva no pudo evitar soltar una carcajada. Cabrón. Las venas de la sien de Elvi se abultaron, y concentró bruscamente el maná en sus manos, un movimiento que estaba muy lejos de un asesino. Oh, ¿quieres empezar ya? Me alegra ver que eres rápido para ir al punto. Elvi Aristet. Ahora vas a morir. Los ojos de Elvi se abrieron de par en par, crujió los dedos y rugió, viejo tonto senil. Tu estilo de lucha ya se filtró. Al mismo tiempo, Gest y Ocho desaparecieron. Un momento después, Gest saltó hacia el cielo y atacó desde arriba, y Ocho giró detrás de él y atacó desde un punto ciego. Lucharon en perfecta coordinación, llevada a cabo con una velocidad excepcional y en completo silencio. Tisk. Elvi chasqueó la lengua al darse cuenta de que incluso las subordinadas de Selva eran bastante formidables. Venganza, dijo Ocho mientras llenaba de poder la mano que tenía a su espalda. Después de esa pausa momentánea, giró la mano del cuchillo hacia un lado, basándose casi exclusivamente en la fuerza. Sintiendo instintivamente que el tajo era muy superior al normal, Elvi torció su cuerpo y utilizó su brazo revestido de maná para apartar la mano en lugar de bloquearla. Como era de esperar, el impacto fue tan grande que le habría arrancado el brazo si hubiera recibido el golpe directamente. En lugar de bloquearse, escapó hábilmente del impacto dejando que su cuerpo se deslizara con el impulso. Pero eso arruinó su postura, y Gest lo siguió, desencadenando un ataque demasiado rápido para el ojo. Lanzó su mano hacia adelante como una lanza, con sus 5 dedos equipados con una afilada garra tipo AWR. Elvi bloqueó la estocada con su mano, atrapando las garras, y retorció su muñeca. Justo cuando pensó que había funcionado según lo previsto, todo el cuerpo de Gest giró. En lugar de resistirse, siguió el impulso, girando su cuerpo en el aire y saltando rápidamente hacia atrás. A pesar de que habían ganado la ventaja con el ataque de Ocho, la lucha volvía a estar igualada. Gest y Ocho pusieron algo de distancia entre ellas y Elvi. Sus expresiones no cambiaron en absoluto a pesar de no haber conseguido acabar con él. Selva observó desde la distancia y murmuró en voz baja. Oh, artes marciales, ¿verdad? Un interesante uso del maná. Esto no es un puto espectáculo, viejo. Gritó Elvi mientras adoptaba una postura de kung fu. Parecía que Elvi no solo utilizaba el maná de sus brazos para atacar. Cambiaba de forma en función de las formas que hacía con sus dedos, lo que podía crear una defensa férrea para repeler incluso la magia de frente. No sería fácil atravesarlo, ni siquiera con los hilos de acero de maná de Selva. Pero el escudo estaba hecho para peleas de uno a uno, ya que la habilidad de Elvi no era adecuada para luchar contra varias personas al mismo tiempo. Sin duda, Elvi estaría en desventaja al luchar contra Selva, Ocho y Gest al mismo tiempo. ¿Qué? 3 contra 1. Malditos cobardes, escupió Elvi. Selva solo sonrió. ¿Qué cosa más rara dices? Como ya dije, solo estamos aquí para matar. Creo que ya lo comenté antes, pero hablas demasiado para alguien que camina por el sendero de las sombras. Y ladras mucho. No serás un perro guardián, ¿verdad? No seas tan engreído. Enfurecido, Elvi se inclinó hacia adelante para atacar, pero antes de que pudiera hacer nada, inclinó inmediatamente su cuerpo para esquivar algo que había notado. K. Una línea roja de sangre corría por su mejilla donde el hilo la había rozado. Oh. Esperaba cortarte la oreja, pero parece que tienes una buena intuición, se burló Selva. Elvi no era realmente adecuado para una carrera como asesino. Era muy emocional y fácil de alterar. Selva, naturalmente, explotó esta debilidad. Ahora bien, me gustaría terminar con esto. No puedo dedicar tanto tiempo solo a ti. Selva indicó a sus subordinadas con una mirada, y Gest y Ocho se levantaron del suelo. ¿Qué? Elvi soltó un grito de sorpresa ante el ataque. No solo tenían habilidades de asesinos, sino que también luchaban con artes marciales muy refinadas. De hecho, a pesar del maná que envolvía sus brazos, a Elvi le parecía que Gest y Ocho tenían ventaja cuando se trataba de luchar contra la gente. Selva elegía a la gente excepcionalmente bien. En cualquier caso, con los 3 luchando juntos, cada uno tenía suficiente poder y velocidad para ser fatal. Ocho, en particular, golpeaba con tanta fuerza que podía aplastar el caparazón de un demonio.
Sin embargo, incluso ella tenía limitaciones, y sus golpes no eran igual de efectivos contra todos. La carne retumbó y el aire estalló cuando intercambiaron golpes a una velocidad increíble, y Selva escuchó el delicioso sonido con alivio. Las artes marciales de Hest no estaban a la altura de las de 8, pero su AWR de tipo garra lo compensaba. Oh. Parece que no va a dejar que le presionen sin más, pensó Selva, percibiendo algo extraño en los movimientos de Elvi. Incluso mientras se defendía de la avalancha de ataques, Elvi parecía tener un truco bajo la manga para cambiar las cosas. Lo más probable es que descansara en sus brazos revestidos de maná, pero ni siquiera Selva podía predecir lo que haría. Además, la capacidad del hombre para contener tanto a Hest como a 8 hizo que Selva se replanteara su juicio inicial. Al menos, tiene algo de carácter para respaldar sus ladridos, pensó. Pero, eso no será suficiente, jovencito. Incluso ahora, Elvi había aprovechado una breve apertura, y su puño se dirigía a la cara de 8. 8 esquivó, y su contraataque se desencadenó con el doble de fuerza que el de su oponente. Elvi intentó atrapar el golpe con la palma de la mano, pero la manga de su uniforme se abrió. Justo cuando Elvi intuyó que algo no iba bien y utilizó un movimiento de cadera para hacer retroceder su centro de gravedad, su brazo salió disparado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una bala de cañón. Cayó unos pasos hacia atrás, pero inmediatamente volvió a adoptar su postura. ¿Eres un monstruo?, reclamó. Su salto intuitivo hacia atrás fue correcto. Su brazo habría sido destruido si no hubiera hecho nada. Le salvó su experiencia en artes marciales, pero como 8 no estaba sola, incluso ese golpe de refilón le ponía en desventaja. Las garras de Hest se escabulleron de las sombras en el punto ciego de Elvi y rasgaron la carne de su flanco derecho. ¡Ac! Elvi se apartó rodando. Saliendo de las sombras, Hest le echó una mirada de reojo mientras recogía trozos de tela y carne de sus garras. ¿Dónde va a golpear?, murmuró. Era la primera vez que hablaba desde que comenzó la batalla. Poco después de esas palabras, Elvi comprendió lo que quería decir. Había perdido el uso de una de sus manos. Bingo. El brazo derecho, dijo Hest, confirmando su respuesta. En la frente de Elvi se formaron gotas de sudor. No sabía qué había pasado. Ni siquiera podía verter maná en su brazo derecho, completamente inútil. Era como si se hubiera petrificado. Este era uno de los efectos de la AWR de Hest, Magdale, los 6 caminos. La garra del dedo medio tenía la capacidad de paralizar el tejido muscular y las vías de maná de alguien, pero el efecto del sello era siempre aleatorio. Como regla general, se limitaba a un lugar por persona. Los objetivos potenciales no eran solo las extremidades, sino también los sentidos, pero como golpeaba al azar, no siempre era una gran ventaja. Privar a alguien de la vista o del oído en medio de la batalla era una cosa, pero el sentido del olfato o del gusto no servía de mucho. Afortunadamente, esta vez selló el brazo derecho de Elvi, un golpe fatal para alguien que dependía en gran medida de encantar sus extremidades. Así que utiliza el reino animal del dedo medio. Ha elegido un buen lugar, ensalzó Selva. La fuerza abandonó el brazo de Elvi, y este colgó sin fuerzas de su hombro, con el flujo de maná cortado y los nervios paralizados. Pero aunque los efectos eran poderosos, no durarían mucho. El otro defecto de Magdale era que, en esencia, se trataba de 5 AWR encadenados, y cada garra solo podía manejar los hechizos que le correspondían. Esto significaba que todos los recursos de Hest estaban reunidos en sus 5 dedos. Por lo tanto, era el momento de terminar las cosas rápidamente. Sin embargo, Selva miró a Hest acercándose a su presa y frunció un poco el ceño. Así es, pensó. Hest es. El estilo de lucha de Hest era astuto y despiadado. Debilitaba a su oponente y lo acorralaba poco a poco. Mientras tanto, Elvi, su presa, maldecía con rabia mientras su brazo colgaba. ¿Qué carajo? ¿Qué hiciste? Uf. En el momento en que centró toda su hostilidad en Hest, 8 vio su oportunidad y se escabulló entre las sombras para asestarle un golpe. Con una extraña sonrisa dentada, atravesó su puño, pero no fue tan letal como antes. Por eso, mientras Elvi salía volando por los aires y la sangre rodaba por sus labios, pudo volver a levantarse. Había una razón por la que su golpe no tenía el mismo poder que antes. 8 tenía una habilidad especial que le permitía replicar cualquier ataque que tuviera. Más concretamente, podía evaluar y recrear cualquier hechizo que viera para su propio uso, pero con una fuerza varias veces superior, lo que lo hacía aún más poderoso. Esto incluía todas las formas de magia, incluso si se trataba de un hechizo de barrera, su habilidad especial le permitía medir el maná vertido en él y transformarlo en poder para su siguiente ataque. Como los ataques de Elvi no eran solo físicos, sino que también utilizaban la magia, era el objetivo perfecto. Sin embargo, el ataque cargado solo podía utilizarse una vez.
para utilizar otro, necesitaba presenciar algún otro hechizo o ataque cargado de maná. Era una habilidad inusual, pero siempre iba un paso por detrás. En el sentido de usar el maná, la habilidad de 8 se acercaba a la de un Magic Master normal, pero Selva no podía entender la lógica que había detrás por muchas veces que se le explicara. Ni Gest ni 8 tenían la personalidad adecuada para convertirse en Magic Masters propiamente dichos. Por eso Selva decidió entrenarles, para afilar unas espadas tan singulares y elevarlas a mayores cotas. Mierda. ¿Por qué tienes que atacar cuando estamos tan ocupados? Deja esta mierda de una vez, rugió Elvi, superado por la emoción. Selva lo observó con calma. Vio que el maná del otro brazo de Elvi se hinchaba y que sus ojos inyectados en sangre ardían de rabia. Selva leyó a su oponente. Fue en ese momento cuando se convenció de que la atención de Elvi se centraba exclusivamente en Gest y 8. Las emociones se habían tragado el razonamiento de su mente, y Elvi ya no estaba en guardia contra Selva. Era la oportunidad perfecta para enredar a la marca herida con los hilos de la derrota. Black Robe, Selva hizo un chasquido imperceptiblemente rápido con una de sus manos. En respuesta, los hilos de acero de maná enterrados bajo el suelo salieron disparados a la superficie y se tejieron en un grueso manojo. Los hilos, ahora gruesos como una cuerda, atravesaron el centro de Gest y 8 y se volvieron negros. Eran fácilmente capaces de partir un cuerpo por la mitad y ahora se movían más rápido que la velocidad del sonido. Al mismo tiempo, Gest y 8 se acercaban. 8 alcanzó a ver Black Robe de Selva, y su poder se proyectó en su mano derecha. Sus músculos se tensaron como si fueran de acero. Sin embargo, Selva soltó un gruñido de sorpresa. Selva había estado seguro de que Elvi estaba distraído, pero justo antes de que saltara la trampa, se apartó de un salto de Black Robe. Fracciones de segundo después, Gest y 8 desataron sus ataques. Habían previsto que al esquivar a Black Robe se rompería la postura de Elvi. 8 se inclinó hacia adelante y soltó un gancho de derecha, pero aunque él se defendió de nuevo, no pudo esquivarlo como antes. Y si recibía el impacto, le aplastaría la muñeca y más. Al mismo tiempo, Gest atacó con Magdale por la izquierda, con el cuerpo pegado al suelo, mientras movía sus garras hacia arriba. Ambos fueron infructuosos. El puño de 8 no solo fue rechazado, sino que Elvi desencadenó un contraataque. Apenas lo esquivó, y el golpe le rozó la mejilla. Antes de que las garras de Gest pudieran apuñalarle, le pisó la muñeca y le dio una patada en el pecho con el otro pie. Aunque sorprendidas por la contraofensiva, se pusieron rápidamente en pie. Cuando Elvi estaba a punto de seguir, unos hilos de acero tan afilados como cuchillas salieron disparados de su alrededor y rasgaron la zona. Destruyeron la tierra y cortaron los árboles. Era una tempestad mortal de hilos de acero de alta velocidad que resultaba difícil incluso de ver. Pero después de que los árboles y las hojas cayeran, no había rastro de Elvi. ¡Qué error de cálculo!, dijo Selva con seriedad. Pensé que sería demasiado acalorado para considerar siquiera la posibilidad de escapar. Le juzgué mal, pensó. Incluso si lo hice, ese cambio repentino al final fue extraño. Viendo el combate, a Selva no le preocupaba que Gest u 8 se quedaran atrás en una batalla. Elvi era hábil, incluso cubría sus puntos ciegos. Pero en el momento en que percibió su abrumadora desventaja, emprendió rápidamente la huida. A Selva le pareció que en ese momento todas las habilidades de Elvi habían aumentado repentinamente. Pero un crecimiento repentino tan poderoso no parecía posible, especialmente en medio de la batalla, mientras estaba acorralado y sin poder siquiera concentrarse, enfrentándose a probabilidades desesperadas. Pero Selva, más que nadie, sabía que no era posible comprender más que un pequeño fragmento de todo. Después de todo, incluso ese extraño arte marcial que se basaba en el maná le era desconocido. Lo único que podía decir con certeza era que, en ese momento, la velocidad de Elvi superó a la de Gest y 8. Y fue esta sensación de que algo era inusual la que hizo que Selva dudara en ordenar a ambas que persiguieran a Elvi. Cuando Elvi se fue definitivamente, Gest y 8 volvieron con Selva. Deberían haber estado molestas, pero ninguna de las dos parecía frustrada mientras esperaban inexpresivamente nuevas instrucciones. ¿Cómo está tu herida, 8? Preguntó Selva. Me duele, respondió 8 mientras se frotaba el rasguño en la mejilla. Ya veo, dijo Selva. Parecía hacer algo más que simplemente envolver sus brazos en maná, así que podría haber algo más. Notar cuánto se habían disparado las habilidades de Elvi al final casi hizo que Selva se preguntara si el hombre había estado ocultando sus verdaderas habilidades al luchar. Pero a Selva no le pareció tan tramposo, además, estuvo acorralado y al límite. Los rinfuges solían investigar el cuerpo humano, pensó Selva. Uno de sus estudios había versado sobre la teoría de los limitadores. Aunque Selva no conocía realmente los detalles, había oído que se trataba de una investigación sobre el poder latente del cuerpo humano. De hecho,
la investigación sobre la magia y el maná era una práctica común entre varias familias nobles influyentes. Varias de ellas crearon su propia magia secreta, la familia Fable incluida. Así que no sería extraño que las 5 familias filiales de Rinfuge, las que están detrás de Aferka, tuvieran todo tipo de conocimientos y habilidades dudosas. Señor Selva, ¿debemos continuar la operación?, preguntó Gest en tono clerical, devolviendo la atención de Selva al presente. No, cancelémosla. Las demás aún no han regresado y no conocemos la verdadera profundidad del enemigo. Está claro que Elvi no era más que un ayudante. Nuestro objetivo es el líder, pero no parece estar aquí. No tiene muchos guardias, así que podrían estar tratando con algo más. Ahora que lo pienso, Elvi mencionó que estaba ocupado. Como no quería abusar de su hospitalidad, Selva decidió que era hora de suspender la misión. Cuando las dispersas sirvientas de batalla regresaron y se pusieron en fila, Selva se dio cuenta de que faltaban 2. Una se había estrellado contra el suelo por la emboscada de Elvi. A juzgar por la devastación que rodeaba su cuerpo, la otra también fue casi seguro obra de Elvi. Probablemente había ocurrido antes de que se encontrara con Selva, Gest y 8. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, y cerca yacía el cadáver de un combatiente de Aferka. Elvi debió atacar justo después de que ella los derrotara. 8. Sigue Elvi. Lo más probable es que se dirija a su cuartel general. Pero asegúrate de no hacer nada precipitado, ordenó Selva. De acuerdo, reconoció 8 en silencio y desapareció. Cuando se marchó, la ansiedad se reflejó en el rostro habitualmente inexpresivo de Gest al ver partir a su amiga. Después de asegurar las pertenencias y hacer un funeral improvisado para las caídas, Selva y las demás se detuvieron en el granero de una granja que habían encontrado antes. Allí les esperaba otra sirvienta. La habían enviado como mensajera desde la mansión, pero ese hecho era algo inusual. Para mantener a la familia Fable al margen de este conflicto con Aferka, Selva había rechazado cualquier contacto con ellos a menos que se tratara de algún asunto importante. Sabiendo que Froze debía ser consciente de ello, Selva confirmó con suspicacia el contenido de la carta sellada que le habían traído. No dijo nada, pero su expresión cambió visiblemente al leerla. ¿Hay algún problema, señor Selva?, preguntó Gest, con el rostro de nuevo inexpresivo. Sí, esto se ha convertido en un asunto serio. No hay que preocuparse de que las repercusiones lleguen a la familia Fable, pero la situación es peor que eso. Esto interferirá en gran medida con la sociedad noble. Ya veo, así que esto es lo que buscaba la gobernante. Las cejas de Selva se fruncieron, y nuevas arrugas de profunda e insondable preocupación se grabaron en su frente. Gest se limitó a mirarlo con ojos inexpresivos.